Bueno, el día de hoy voy a presentar los hechos del caso India versus Portugal, los cuales son, en julio de 1954, la India le negó el paso al gobierno de Portugal, quien manifestaba que su territorio en la península india incluía los enclaves de Dadra y Nagar Haveli y de las comunicaciones de estos con el distrito costero de Daman, los cuales están rodeados por el territorio de la India. Bueno, a raíz de esto, el gobierno de Portugal presenta solicitud el 22 de diciembre de 1955 manifestando lo anteriormente mencionado y que gracias a esto se le está dificultando o se le impide totalmente ejercer la soberanía que tiene sobre dichos enclaves. Por tal motivo, voy a presentarles varios puntos claves dentro de esta solicitud, al igual que lo que respondió la India y cómo se manifestó la Corte. Como primer punto fundamental tenemos que el gobierno de Portugal solicitaba que se le reconociera su derecho al paso y que la India debía respetarlo. La primera invocaba tal derecho en la medida que argumentaba que solo concediéndole este podía ejercer la soberanía sobre los enclaves los enclaves. Dicho esto, no solicitaban no pedían que se tuviera ninguna indulgencia o que se tuviera alguna inmunidad. La India podría ejercer perfectamente su reglamentación y fiscalización por parte de esta hacia el gobierno de Portugal. Como segundo punto clave tenemos la fecha que la Corte manifestó que se tomaría para determinar si el derecho invocado existía o no, y la cual determinó que sería el día anterior a la fecha en que se pusieron tales obstáculos. Esto dio lugar a que la India presentara alegatos en donde giran en torno a la prescripción del derecho de paso. Como tercer punto clave tenemos que Portugal le solicita a la Corte que declare que la India había incumplido las obligaciones que le incumbía en virtud del derecho de paso, a lo que la Corte manifiesta que no se podría manifestar sobre esto, puesto que no se le había solicitado no se le había pedido en la solicitud inicial y tampoco se había expuesto en las exposiciones definitivas de las partes. Por lo tanto, no podría fallar o no podría realizar un fallo que versara sobre esto. Bueno, como cuarto punto tenemos que, de acuerdo a la posible situación futura del gobierno de Portugal, pedía a la Corte que se ordenara a la India ponerle fin a las medidas. Bueno, el gobierno de Portugal le pedía a la Corte que le ordenara a la India que todas las medidas que tomara contrarias a aquellas que se pudiera ejercer el derecho de paso no se tomaran. Además de estos, o si la Corte llegase a considerar que se debía suspender temporalmente el derecho de paso, determinar el lapso y que tan pronto se terminara, pues se retomara el derecho de paso, puesto que ya los acontecimientos no fueran justificados. De acuerdo con esto, la India manifiesta que el derecho de paso reclamado por Portugal era demasiado contradictorio para que la Corte pudiese emitir fallo alguno sobre esto. Entonces manifiesta que el derecho que se alegaba no era susceptible de decisión judicial tomada por la Corte. Bueno, en cuanto a la Corte, tenemos que como primera medida determina si es competente o no sobre este asunto, lo cual se determina que sí es competente de conocer este asunto, puesto que y se basaba en la declaración del 28 de febrero de 1940, en donde la India acepta la jurisdicción de la Corte y incluían todas controversias relativas que se presentaran luego de esta fecha, es decir, 28 de febrero de 1940. Ya, y sobre esta, pues la Corte podría entrar a actuar como mediador e impartidor de justicia. Bueno, la India en la sexta acepción preliminar hace acopio de la declaración del 28 de febrero de 1940
en donde acepta la competencia de la Corte sobre todas las controversias surgidas después del 5 de febrero, de 1930, con relación a situaciones o hechos posteriores a dicha fecha. Bueno, sin embargo, enseguida aclara que la controversia de Portugal, y es aquí en donde se ve la disputa de las fechas, planteadas por cada una de las partes, la fecha en cuando se comienza la controversia, y es que la India dice que esta controversia surge antes de 1930, y es cuando la Corte entra a determinar que la fecha se debe tomar desde el día antes, en donde se obstaculizó el paso en el año de 1954, como lo había mencionado anteriormente. Bueno, se ve también que el gobierno de Portugal se basa en el Tratado de Pohona de 1979 y en los decretos dictados por el gobernante Maratha en 1783 y 1785, en los que se le confería esta soberanía sobre los enclaves con derecho de paso a los mismos. Bueno, la India objetó claramente esto y manifestó que tal tratado nunca se había concertado válidamente y que no había adquirido fuerza de ley como tratado para ligarse con los marathas. Por lo cual la Corte consideró que los marathas nunca pusieron en duda la validez de este tratado, por lo tal, o no pusieron en duda la validez y el carácter obligatorio de por lo tal se regían por perfectamente. Entonces aquí vemos claramente cómo entra también la costumbre a ser parte o a tomar un papel fundamental en esto. Bueno, como siguiente punto tenemos que la Corte manifiesta que la situación pues había cambiado el rumbo totalmente y había tomado otro rumbo con la llegada de los británicos como soberanos de aquella parte del país, llegando a sustituir a los marathás. Bueno, y al llegar la soberanía portuguesa sobre las aldeas había sido reconocida implícitamente, se podría decir, y luego tácitamente por la India. Es aquí cuando se ve una práctica entre los portugueses y el país soberano del territorio en relación con el paso a los enclaves, práctica la cual se le concedía el paso a Portugal. Como siguiente punto tenemos que ahora vamos a hablar sobre el paso de los particulares, funcionarios civiles, mercadería, que no fueran ni municiones, que no fuera Fuerza Armada, Policía Armadas, etcétera. Y de acuerdo con esto plantea que sí se concedía el paso, puesto que, y además de esto, el paso se debía conceder con el control respectivo que la India tuviera respecto a esta circulación. Bueno, por presentarse lo anteriormente planteado, la Corte pues tenía claridad sobre que esta práctica se había aceptado como ley entre las partes y que había dado lugar a un derecho y a la correlativa obligación por parte de ambos gobiernos. Pues como dije anteriormente, y ahora tocando el punto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Armada y las municiones, esta situación era totalmente diferente, puesto que la India no permitía el paso de estas, simplemente de la circulación de civiles. Bueno, como ahora finalmente la Corte estimó que no se había establecido ningún derecho de paso a favor de Portugal que implicase una obligación correlativa de la India en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas. Y en concordancia con los funcionarios civiles y mercadería en general, manifestó que en 1954 el paso de estos se había dado de forma regular, como se veía observando con antigüedad. Ya, pero hasta esa fecha,
hasta la fecha planteada por la Corte era que se había dado la negativa de la India para concederle el paso al gobierno de Portugal. Por lo tanto, ya la Corte falló y dio la opinión negativa, que la negativa de la India de permitir el paso se ha parado en su facultad de reglamentar y fiscalizar el derecho de paso de Portugal, y dadas estas razones, la Corte falló lo siguiente: que como primera medida, por 13 votos contra 2 rechaza la quinta excepción preliminar, por 11 votos contra 4 rechaza la sexta excepción preliminar, por 13 votos contra 4, por 11 votos contra 4, falla que Portugal poseía en 1954 un derecho de paso entre los enclaves de Dadra y Nagara-Belly y el distrito costero de Damao, y entre los enclaves entre sí. Por 8 votos contra 7, falla que Portugal no poseía en 1954 ese derecho de paso ni para las Fuerzas Armadas, ni para la policía, ni para las armas y municiones. Por 9 votos contra 6, falla que la India no actuó en forma contraria a las obligaciones que le imponía el derecho de paso de Portugal para las personas privadas, los funcionarios civiles y las mercaderías en general. Y por sexto, se ven las declaraciones de los jueces.